Hola Diego, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Jimena? Qué gusto. Te escuchamos perfecto. Bueno, vamos a hablar de una campaña que me parece que es absolutamente necesaria. Yo decía en la presentación que hay veces que uno va a comprar un medicamento que le ha formulado el médico o le ha recetado el médico y en la droguería en ese momento no hay y dicen, no, pero esta es igual. Y eso no puede pasar, ¿cierto? Vamos a hablar de una campaña numeral No me cambies mi receta y está con nosotros Diego Egas, es cardiólogo de la Universidad Central del Ecuador, del Hospital Dante Pazzanese de la Universidad Pazzanese de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Ha estudiado nuevas técnicas de electrofisiología en el Hospital US Brussels de Bélgica. Pertenece a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, la Sociedad Europea de Cardiología, Sociedad Europea de Ritmo Cardíaco. Uy, larguísima la hoja de vida. Mejor conversemos. Hola, Diego. Con Diego está bien. Muchísimas gracias. Y sí, efectivamente, es un tema que queríamos traerlo porque el único beneficio es para el paciente. Justamente estamos un poco preocupados de lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas y traemos testimonios de la vida real de lo que ha sucedido por este mal hábito de cambiar la receta que, ojo, hay que saber que inclusive es ilegal hacerlo. Sí, definitivamente. Y es que a mí me ha pasado, y no solamente aquí, en otros países también donde uno va, no hay, lo que yo contaba hace un momento, no hay ese medicamento, pero le dicen, no, esta es igual, esta le hace el mismo efecto. Y eso no puede ser ahora. También tenemos un gran defecto, ¿no? Que nos dan la receta y la guardamos y por ahí no compramos inmediatamente. Entonces, eso tampoco puede pasar. Entonces, hay que cuidar las órdenes que el médico da y seguirlas al pie de la letra. ¿Por qué es arriesgado cambiar la receta? Alarguemos un poquito más el tema, profundicemos un poquito más. Perfecto. A ver, partiendo del punto de vista médico, para nosotros tomar decisión de qué es lo que requiere el paciente, nosotros tenemos que hacer un análisis muy a fondo de la enfermedad del paciente, los antecedentes del paciente, las alergias inclusive del paciente. Quiere decir, no lo tomamos a la ligera como médicos, la toma de decisión tiene que ser muy fundamentada. Y el médico debe conocer no solo la farmacología, los diferentes tipos de remedios, sino también dentro de cada grupo de fármacos, saber cuál específicamente es el indicado para el paciente. Ahí viene el grande problema. Fíjense lo que sucedió. Les voy a poner dos ejemplos de la vida real que coincidentalmente surgieron en estas 2 semanas, ya como gota que derramó el vaso, porque ahí fue el punto de inicio de esta campaña. La primera paciente, una paciente muy bajo recursos, nos viene a la consulta, ella ya la conocíamos por años, y viene a la consulta preocupada porque se viene sintiendo un poco mal de un momento al otro. ¿Qué sucedió? Llegó a la farmacia con su receta, la cual tomaba ya años, y en la farmacia le dijeron, mire, eso ya no existe, ya no se produce, tome esto que es lo mismo. ¿Qué sucedió? El dependiente farmacia le cambió un remedio que tiene 2 componentes en uno, por decirle un antihipertensivo más un diurético, y le dio solo uno que tenía uno de los 2 componentes, diciendo que era equivalente. Quiere decir, literalmente le bajó a la mitad de la dosis a la paciente. La paciente llegó muy descompensada, llegó en malas condiciones, la presión en el cielo, y el médico, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero, analizar que no haya repercutido en su salud, que no se haya roto un vaso sanguíneo, que no haya caído en insuficiencia cardíaca, que el riñón esté funcionando bien. Todo aquello genera gastos, y gastos altos. Ahora, volvamos al punto de que se trataba de una paciente muy bajo recursos. ¿Quién le va a responder a la paciente por todos los gastos que generó? Lo que inmediatamente hicimos es llamar a la farmacia y decirle, mire, ¿cómo puede suceder eso? ¿Qué sucedió en la farmacia? Fingieron demencia primero. No, mire, esta paciente ni siquiera ha venido por aquí a comprar. Y por fortuna la paciente tenía facturas y demás. Le orientamos a la paciente que acuda a la farmacia, haga un reclamo formal sustentado con su receta, lo que ella pidió, y con su recibo, lo que a ella le dieron, que no era para nada compatible, para ver si de alguna forma la farmacia toma un poco de responsabilidad y asume todos los gastos. Exacto. En cuanto nosotros ya vimos que esto es una necesidad, empezamos sí a promover, primero, dentro de los pacientes que no se dejen engañar.
Es mentira que se ha dejado de producir, que eso ya no existe, que esto es igual al otro. Eso es mentira y es muy delicado hacerlo. ¿Pero por qué hacen eso, Diego? Mire, yo no quiero caer en juicios de valor, pero sí existen acuerdos económicos, comerciales entre farmacéuticas que piden a los dependientes de farmacia que le haga una oferta de su producto versus el que viene tomando el paciente. Queramos pecar de no malos en pensar que ellos lo hacen por un acuerdo económico. No existe. Bueno, normalmente debe ser por un acuerdo económico. O sea, hablemos sinceramente. Sí. La realidad es que es así. Ahora, ¿qué nosotros promovemos? No está mal la competencia directa. Si yo estoy seguro que este remedio de 2 componentes es igual a este remedio de 2 componentes y tienen inclusive estudios de equivalencia, bueno, ofrézcale al paciente y que sea el paciente el que tome la decisión de si quiere este o este otro, sabiendo formalmente que es el mismo componente compuesto. Ahora, ¿qué es lo que hacen ellos? Primero, el hecho de mentir diciendo esto ya no se produce o esto ya no está en stock o ya no va a venir nunca más, eso de entrada ya está mal, porque es una competencia desleal para las mismas farmacéuticas. Exacto. Y por otro lado, cuando un dependiente de farmacia cambia un fármaco bajo petición del paciente, debería tener la absoluta seguridad de que es el mismo remedio. Fíjese en la segunda historia que le voy a contar. Hicimos un video, empezamos la campaña y la gente se empezó a informar. Los pacientes, también los médicos, ya le voy a contar con respecto a esto. Pero en cuanto a esto, una semana después llegó otro paciente a la sala de emergencia, esta vez sí internado por sala de emergencia. ¿Cuál fue el cambio? El paciente tomaba un antiarrítmico en concentración de 150 miligramos. El dependiente de farmacia le cambió el antiarrítmico y le dio un antihipertensivo. Cuando el antiarrítmico se toma 3 veces al día y el antihipertensivo una sola. Quiere decir, él recibió una hiperdosis, una sobredosis de un antihipertensivo. El paciente llegó en shock a la sala de emergencia. Nuevamente, ¿quién va a responder por la internación, los gastos que todo eso sucede? Y por el riesgo de la vida del paciente. Exactamente. ¿Qué si hubiese pasado algo con el paciente? ¿Quién le iba a indemnizar a la familia? ¿Quién le iba a decir, vea, fue mi culpa, fue mi error, no debo hacer eso? Realmente no. Nosotros ahí lo que queremos es solo hacer conciencia. Aquí no hay banderas, aquí no hay intereses económicos, simplemente queremos que se haga buena medicina en el Ecuador. En otros países es terrible, se llama compliance, es prohibido hacer este tipo de acuerdos con los dependientes o con las farmacias. Y en el Ecuador está a mano abierta, esto no puede ser. No, es terrible, verdaderamente. Ahora, ¿cómo controlar eso? Digamos, ¿qué entidad del Estado puede tomar cartas en el asunto? Bueno, nosotros fuimos un poco más allá, y claro, nosotros sabemos de medicina, sabemos que no es conveniente, pero en lo legal sí nos asesoramos un poco. Resulta que existe, sí, un poco de respaldo en el Código Orgánico Integral Penal, en el cual existen artículos que respaldan al no cambio de receta. Fíjese, el artículo 329 tipifica como delito falsificación, forjamiento, manipulación o alteración de recetas médicas, que éstas sean utilizadas con fines comerciales o procurarse sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparadas que contengan otra formulación a la no recetada por el médico. Entonces, eso ya está estipulado. Lo que estamos haciendo nosotros es promover, ahora le ponemos en la receta un sellito diciendo, mire, no se deje cambiar la receta, es prohibido cambiar por ley la receta, para que al dependiente de farmacia por lo menos le llegue una advertencia. Le sugerimos al paciente que no se deje engañar. De nuestra parte, dentro de las indicaciones de ejercicio, de buena alimentación, abajo también le ponemos no se deje cambiar su receta y hemos puesto, usando las redes sociales, un hashtag que dice no me cambies mi receta. Al ingresar a eso, estamos creando videos informativos para la comunidad, para los pacientes, inclusive para los médicos. En ninguno de los videos se tiene ninguna bandera, ni política, ni médica, ni de grupos, nada, es todo por informar. Y a los colegas. Exactamente, y por el bien del paciente y salvaguardar la vida del paciente. Así es, a la final lo que queremos es eso, solo queremos seguridad para el paciente, evitar gastos. Mire que lo que podría generar, porque yo le he hablado de 2 pacientes que llegaron a la privada, pero ¿cuánto gasto público genera esto? El descuidar, imagínense que termine en terapia intensiva. Un solo descuido le genera al Estado un gasto tremendo de hospitalización desnecessaria. Y más allá de eso, si al paciente joven o inclusive al paciente adulto mayor se pierde la vida, el gasto, la pérdida económica, social, moral, ética, pues es tremenda.
Entonces ese tipo de cosas preocupa. Yo creo que esta apertura de los medios para poder ayudarnos con ese impulso para que la voz siga agrandándose, pues es lo fundamental. Sí, es muy importante dar a conocer esto y que no se puede dejar uno cambiar, intercambiar y en cierta forma engañar, porque es un engaño. Ahora, y más todavía con los antibióticos, ¿qué pasa con eso? ¿Cuál es el daño que puede causar cuando le cambia a un paciente un antibiótico? Ahí viene un gasto inclusive mayor, porque claro, tal vez muchas veces para el paciente un antibiótico cura, otro antibiótico cura, saber que muchas de las infecciones, sobre todo las no graves, son autolimitadas. Finalmente, mi propio cuerpo me cura. Pero ¿qué pasa para el sector de salud? Un mal uso de antibiótico puede generar resistencia antibiótica. Los gérmenes cada vez son más resistentes y se necesita utilizar antibióticos de más amplio espectro, lo cual son extremadamente más caros para el sector público, para el sector privado, para el mismo bolsillo del paciente. Entonces ahí sí caemos en un problema de millones de dólares. Entonces, todo el mundo ya ha visto esto. Todo el mundo regula un poco los acuerdos que se puedan hacer entre farmacéuticas y las farmacias. Es prohibido que vayan y le digan, vea, por cada cambio de receta a mi fármaco tome tanto dinero. Eso es prohibido, se cortan cabezas allá afuera. ¿Por qué en el Ecuador no puede suceder eso? Mire, porque en medio están nuestros pacientes y es muy triste. Imagínense que haya pérdidas de vida por eso o pérdidas económicas grandes. Ya basta de eso. Empecemos a prevenir. Sí, es muy importante esta campaña. Creo que hay que mantenerla y no es una campaña por épocas. Yo creo que es una campaña que hay que mantenerla permanentemente porque esto pasa y seguirá pasando. Es definitivo. ¿Qué otras indicaciones hay que darle a los oyentes que nos están escuchando en este momento para que no caigan en esto? Bueno, yo digo, hagámonos viral. Quizá hoy... Perdón, sí, hay una cosita que me viene a la cabeza antes de que nos diga eso, y es que hay que resaltar que la mayor parte de medicamentos puede tener contraindicaciones, ¿cierto? Y que cuando una farmacia, una droguería, un señor que no es médico le dice que tome este de acá, puede tener unas contraindicaciones más graves. Así es. A partir del hecho que, como le dije, que para toma de la decisión hay que tener muy en cuenta todo esto. La sola dosificación, no es cuestión de dar un fármaco por dar. Si yo doy más dosis, puedo tener más efectos adversos. Usted dice exactamente. Y los efectos adversos pueden llegar en ciertos pacientes hasta ser peligrosos. Si yo utilizo un antiarrítmico en alguien que no necesita, le puedo estar hasta bloqueando el corazoncito, le puede hacer mucho daño. Entonces, tomar en cuenta que los remedios bien indicados ayudan, pero mal indicados pueden hacer un tremendo daño. Ahora, lo que usted me decía, ¿qué más hacemos? Hagámonos virales. Miren, en este punto, en el siglo XXI, esta frase de hagámonos virales, lleguemos a que nos escuchen todo, pues tiene un alcance tremendo. Es impresionante todo lo que logra las redes sociales, los medios de comunicación hoy por hoy. Antes, para difundir un mensaje nos tomaba años y aún así no llegábamos a mucho. Hoy, en un día, 2 días, solo en cada una de las redes sociales compartiendo, reenviando, pues llegamos a todo mundo. Y eso es lo que queremos aquí, que todo mundo se entere de lo que está sucediendo y que todo mundo esté prevenido. No, mire, a mí no me cambien mi receta, solo respétela, solo eso pedimos. Sí, yo me comprometo públicamente, Diego, a poner la información en mis redes personales y en las del programa, porque me parece que es la forma de ayudar a crear conciencia sobre lo que está pasando y esto tiene que parar. Entonces, si las autoridades no toman cartas en el asunto, que desafortunadamente con la impunidad que existe y con tanto problema en este país por resolver, pues esto va a quedar como relegado. Esa es la realidad. Entonces, pongámonos nosotros al tanto de esto, al frente de esto y tratemos de ayudar justamente a salvar vidas. Así es, le agradezco muchísimo en nombre de los pacientes. Como le dije, el objetivo es eso, beneficiarles. Y sí, yo estoy de acuerdo con usted en que esto tiene que ser continuo. Hemos sacado ya 2 videos informativos. Este es hecho por nosotros mismos, los médicos que estamos involucrados en esto. Y la idea es llegar en todas las áreas, a todos los rincones del país. Es algo que nos afecta a todos.
fíjese, tanto afecta inclusive al día a día de los mismos inmersos en el área farmacéutica, que ellos han manifestado apoyo. Ellos han dicho, mire, a mí me cambian la receta por la marca del otro, y eso no está bien, y eso no hay que apoyar. Y mi respuesta ha sido perfecto. Como nadie va a cortar ese círculo vicioso, es decir, yo ya voy a dejar de dar acuerdos económicos a las farmacias, vamos todos en conjunto a decir, vean, sean justos, lo que receta el médico con base científica se respeta. Y a todos les van a respetar la receta, no solo las mías y las del resto. Entonces, finalmente todos van a salir beneficiados. Mire, el trabajo que hacen los visitadores médicos en el día a día es realmente impresionante y digno de admirar. Son gente que visitan a todos y cada uno de los médicos del país entero para poder llevar su producto. Imagínense que hagan todo el esfuerzo de estar ahí horas parados, corriendo de un lugar a otro, de un consultorio a otro, y de pronto, por un acuerdo económico, un acuerdo de alguien de la farmacia que a veces no tiene ni título universitario y no tiene decisión para hacerlo, le cambia la receta. O sea, todo lo que hace en su día a día se va literalmente al barranco, se cae todo. Hay que inclusive por ello saber ser un poco conscientes y dejar de hacer estos acuerdos. Solo eso pedimos, respeten la receta médica. Exacto, y respete la vida de los pacientes. Diego, ¿existen medicamentos genéricos? Sí, a ver, ese punto es extremadamente importante y de hecho no está mal si es que se prescribe un medicamento genérico, ofrecer uno u otro medicamento, uno u otro marca, eso no está mal. Lo importante es saber, decirle al paciente las opciones y que sea él el que toma la decisión. No mentirle, no engañarle, no decirle, mire, yo no tengo el comercial, solo tengo el genérico, porque el comercial ya no existe, ya no se produce. Eso no está bien. O al momento de yo cambiarle, darle lo que tengo y resulta que le cambiaste el compuesto activo. ¿Qué es un medicamento comercial y un medicamento genérico? Un medicamento comercial es aquel que se creó, por decirle, para que se haga más o menos la idea en palabras criollas, es como tener una camisa de marca y una camisa hecha artesanalmente, que simula la de marca. Tal vez es igual de buena que la de marca, pero la diferencia es que la de marca tomó todo un proceso de calidad, de revisar los hilos, de tecnología, de confección, y la otra tal vez no es tan estricto con esos procesos. Pero si yo demuestro que mi producto artesanal es tan bueno o hasta mejor que el de marca, lo cual significa que hay que invertir y por ende sube costos, si yo demuestro que los dos son iguales, tranquilamente se puede hacer equivalencia del uno con otro. El problema de muchos genéricos, no todos, es que no tienen esos estudios de equivalencia. Por ende, el solo cambio por precio económico a veces repercute porque, claro, no tiene la calidad del otro y a veces no es tan eficaz como el otro. En cardiología eso pesa mucho, porque no controlar bien una hipertensión puede llevar a repercusiones que cuestan más que las mismas pastillas de marca. Entonces, la medicina tiene que verse como un contexto, como un global, y el sacrificar un poco la eficacia con base en simplemente el costo a veces sale más caro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ojo, no estamos diciendo que los medicamentos genéricos no sean buenos. Hay muchos genéricos, hay muchas camisas artesanales que son excelentes, pero hay que saberlo demostrar. Sí, la comparación es perfecta. Pues Diego, recomendaciones finales antes de despedirte. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí y cuenta con que hoy mismo pongo en redes sociales los videos y la información. Gracias. Yo voy a dirigir en 3 áreas mi recomendación. Primero, a los colegas médicos, por favor hagamos respetar la receta, advirtamos al paciente que se los está engañando, pongamos en la receta, no se deje engañar. No me cambies mi receta como hashtag. Segundo, a los pacientes, por favor, estar alerta. Es mentira si me dicen que los fármacos se dejan de producir. Será mi médico el que me anuncie si es que eso sucede y el que me cambie la receta por otra de igual equivalencia. Y tercero, al público en general, hagámonos virales. Digamos esto a gritos a todo el mundo, porque ya basta de tener complicaciones basadas en acuerdos, sobre todo acuerdos debajo de la mesa o acuerdos comerciales que nada vienen al caso. Por favor, respetemos la receta de los pacientes, no me cambies mi receta. Muy bien. Diego Egas, muchísimas gracias por haber estado aquí en Punto de Encuentro para estar juntos. Pronto me gustaría volver a tenerte en el programa para hablar de temas cardíacos y de presión arterial, que la gente no le pone cuidado, no le ponemos cuidado al tema.
Y yo creo que hay que insistir en eso. Muy bien, un abrazo grande, Diego. Gracias, Jimena, un grande abrazo y siempre a las órdenes. Muchísimas gracias. Estamos en punto de encuentro para estar juntos. Vamos a hacer una pausa y regresamos.